la actual institución educativa de Belmira, Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, tuvo sus inicios alrededor del año 1969. Primero funcionó en una casa vieja llamada Casa Consistorial en la plaza principal. Luego pasó a donde funcionó en un tiempo el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y por último, cuando las religiosas de los Sagrados Corazones decidieron irse de Belmira, el local que ellas ocupaban, actual local que ocupa la institución educativa, pasó a manos del municipio en calidad de arriendo en un principio, alrededor del año 1970. Y en el año 1973-74 el municipio compró este local a las religiosas. Entonces estamos hablando desde 1970 aproximadamente, cuando comienza a funcionar con el nombre de Anexo al Liceo Departamental Pío XII de San Pedro, siendo sus primeros rectores Crispiniano Colorado y luego Gerardo Múnera, y sus secretarios Horacio Tamayo y luego Otilia Zapata. Venía a funcionar como unos grupos anexos a la institución Pío XII de San Pedro. En 1973 el departamento le dio la independencia a la institución. A partir del mayo de 1973 comenzó a funcionar como IDEM Belmira. En ese año llegó el primer rector, el señor Iván Ochoa. Llegó como secretario el señor Héctor Pérez Arias, ya fallecido. En mayo del mismo año llegó el señor Nahuel Alfonso Villa Londoño como profesor de matemáticas y muchas otras áreas, porque en ese tiempo cada educador manejábamos varias áreas de acuerdo a la intensidad horaria y al número de estudiantes. En agosto 21 del mismo año, 1973, hice mi ingreso a la institución educativa, al IDEM Belmira, como profesor de áreas de religión, ahorro y algunas horas en ciencias naturales, principalmente la anatomía. Éramos en ese tiempo un grupo aproximadamente de 8 personas, contando el rector, contando el secretario y los profesores. En ese tiempo funcionaba en la misma institución la preparatoria. La preparatoria era lo que equivalía al quinto primaria, con 2 educadores, uno para las niñas y otro para los niños. Allí mismo entonces ellos, terminando esa preparatoria, continuaban su bachillerato. En esa época el bachillerato comenzaba en el grado primero de bachillerato e iba hasta el grado sexto bachillerato. En el 73, 6 de mayo del 73, creo que es la fecha exacta, comenzó el grado cuarto de bachillerato. Anteriormente no estaban sino primero, segundo y tercero.
Al iniciar ese grado cuarto bachillerato, pues tuvimos que hacer bastante esfuerzo para la intensidad horaria, porque en ese tiempo sí se exigía intensidad horaria. Trabajábamos en la noche, trabajábamos los sábados e incluso domingos con el fin de llenar la intensidad horaria. Los muchachos, los estudiantes, los padres de familia pues colaboraban bastante en esto. En el año 73 se tuvo una visita de aprobación, visita nacional. Tuvimos muy buen apoyo, especialmente en ese año, del cura párroco de Belmira, Monseñor Erasmo Arango Vélez, quien nos colaboró en todos los aspectos, sociales, religiosos, económicos, en su tiempo, para que lográramos tener el puntaje que se requería en ese tiempo para la aprobación. Fue esto un éxito. Cada año se celebraba también en tiempo la Semana Proliceo. La Semana Proliceo era con el objeto de obtener fondos, y estos fondos los recibía la Asociación de Padres de Familia y los invertía en materiales. De pronto tengo un vago recuerdo en el 73 que se compró el primer proyector de filminas y las primeras filminas y otros materiales más que de pronto no recuerdo. Ya en el año 1974 hubo una reforma educativa en el cual los estudiantes ya no presentaban exámenes finales. Hasta el 73 se realizaban los famosos exámenes finales, que tenían un valor del 40%. El otro 60% estaba distribuido en 10 meses, de febrero a octubre, en los cuales se iba evaluando el estudiante. En el 74, como digo, ya hubo un cambio total y comenzó a manejarse otros sistemas, pero ya se acabaron las evaluaciones. ¿Cómo era el trabajo en el tiempo? El trabajo era intensivo, tanto de los estudiantes como de profesores y colaboración de padres de familia. Fue un tiempo en el que inclusive hasta en las horas nocturnas nos dedicábamos a hacer lo máximo porque el colegio saliera adelante. En 1977 se logró obtener el grado quinto de bachillerato. O sea que los alumnos que terminaron cuarto bachillerato en el 74, 75 y 76, unos se fueron a terminar su bachillerato a otros lugares y otros se quedaron en el pueblo en diferentes actividades. Pero ya en el 77 se creó el grado quinto de bachillerato, llegaron profesoras para las áreas de química, de física, de filosofía, las áreas del quinto bachillerato, profesoras como Arelis Muñetón, Oliva Restrepo, entre otros, y fue un año muy duro, porque había visita de aprobación de nuevo para ese grado, y había una cantidad de exigencias. Teníamos un laboratorio muy sencillo e improvisado, pero se trabajaba bastante, estas dos profesoras que mencioné, en sus laboratorios de física y química, aunque eran pequeños salones de un tamaño de 5 por 5 más o menos. En 1978 se creó el grado sexto bachillerato. Complementaron el número de docentes para la intensidad horaria y este año pues obtuvimos la primera promoción de bachilleres de el IDEM Belmira fue en 1978.
1978. Era rector en ese tiempo el señor Héctor Pérez Arias, quien después de ser secretario estuvo un tiempo por fuera en otra secretaría fuera de, perdón, no, estaba de rector este señor, él todavía no había salido, y la secretaria, la señora Elizabeth Marín Puerto. Fue un año también de bastante trabajo, bastante dedicación, con el fin de darnos el lujo de sacar la primera promoción. En estos años habían actividades que eran religiosamente cumplidas, como se dice, tales como la Semana Pro Liceo, actividades como las jornadas ecológicas o ambientales, que en ese tiempo llamaba Semana del Árbol, el Día del Idioma, se celebraban el homenaje a la bandera cada 8 días, con todas las exigencias que tenía la ley para unos homenajes a la bandera. Se participaba en todas las actividades de la comunidad. Luego ya siguieron las demás promociones y seguimos el trabajo normal hasta mediados de la década del 90, cuando por las reformas educativas el colegio tomó la modalidad agropecuaria. Esta modalidad agropecuaria pues realmente no tuvo el éxito que se esperaba. Las causas fueron más bien motivos políticos, dijéramos, en cuanto a que el municipio no tenía los recursos para dotarlo como se requería, a pesar de que se compró un predio, lo llamábamos la finca del colegio, y allí se realizaron muchas actividades. Se tenían unas reses, se hicieron cultivos, se manejó una cantidad de actividades agropecuarias. Y fuera de eso teníamos muy buena colaboración por parte de la Universidad de Antioquia, veterinaria, con los llamados rotantes, estudiantes que venían a quedarse un mes, al mes lo rotaban, venían otros, y durante ese mes ellos tenían el compromiso de estar acompañándonos por lo menos una hora con cada uno de los dos grupos agropecuarios, que era el 10 y el 10º y el 11 ya en ese tiempo, y acompañaban para asesorarnos en toda la parte agropecuaria. Me di el gusto o el orgullo de ser uno de los profesores de agropecuaria, con la profesora Mónica Alejandra, se me olvida en este momento el apellido, que fue una profesora de muy buen trabajo en la agropecuaria. Lo mismo con la profesora Amilvia Vargas. Hicimos bastantes actividades, teníamos nuestra truchera en el colegio, teníamos gallineros, teníamos montaje de hortalizas, hicimos motivación en muchos jóvenes que aún esto les sirvió para luego terminar sus estudios en el SENA, prepararse mejor como técnicos, incluso tecnólogos, y hay algunos que llegaron hasta profesionalizarse como zootecnistas y veterinarios. Ya en la década, a finales de la década del 90, principios de la década del 2000, se suspendió la actividad agropecuaria. Llegó un rector que quizás no le gustó esta actividad y la cambió a académica. Ya para ese tiempo, eso fue más o menos en el 2005-2006, yo ya no estaba en el colegio porque mi actividad en el colegio la terminé después de 32 años de estar allí,
en el año 2004. Me retiré para gozar de mi jubilación. Una de las actividades que realizábamos con los bachilleres fue el servicio social del estudiantado. Me tocó con todos los bachilleres desde el 78 hasta el 2004 manejar este servicio. En un principio lo manejamos con la alfabetización. Tuvimos las campañas Simón Bolívar, tuvimos las campañas Antioquia, todos leerán. Y luego que ya se nos llenó este espacio en las veredas y en la zona urbana, comenzamos a trabajar con la parte ambiental. El servicio social del estudiantado se cumplió con la parte ambiental, lo realizábamos especialmente los sábados y comenzamos a trabajar en actividades conjuntamente con saneamiento ambiental del hospital, en reciclaje, en huertas caseras, familiares. Se recuperó mucha huerta que era un basurero en las casas. Con los mismos estudiantes se trabajó mucho en la promoción de la zona del páramo y en promoción de campañas de aseo, campañas de protección en general del medio ambiente, siembras y demás. Ya los sistemas educativos han ido cambiando mucho, variando mucho, y las exigencias y los sistemas pues han hecho que no sé si es culpa, a quién echarle la culpa. La culpa, puedo decirla, es de todo. La culpa es del sistema, del gobierno, de padres de familia, de estudiantes, del profesorado, porque en otro tiempo, y digamos antes de comenzar este ciclo, las exigencias y los productos académicos eran mucho mejores que los que uno ve actualmente. Realmente en pruebas del IFES tuvimos unos resultados muy excelentes, muy buenos, y nos damos el orgullo de haber tenido buenos porcentajes en áreas como física, como química, como filosofía, biología, el mismo castellano e incluso en matemáticas. A ver, ¿qué más contamos de la institución? No, a finales de la década del 70, con el 79, en el 80, les dio por cambiarle el nombre de IDEN, Belmira, por el de Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón, que es el nombre que lleva actualmente. Aunque muchos no estuvimos de acuerdo con ese nombre, porque no veíamos pues los méritos, como se dice, pero sí, esto vino dado desde la Asamblea Departamental por las intrigas políticas y administrativas, entonces se dio ese nombre. Ya cuando la reforma lo exigió, se fusionó lo que fue la institución de primaria, Marco Fidel Suárez, con la institución de secundaria, y se siguió llevando el nombre de Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón. La planta física en el colegio, la institución ha tenido también su evolución. Cuando se comenzó el montaje de los grados quinto y sexto bachillerato, se hizo unos ajustes en aulas muy improvisadas. Pero ya en la década del 80, gracias a la gestión del señor rector de entonces, Alejandro Lopera, se construyó lo que llamábamos la planta nueva. La planta nueva, allí eran 2 salones inmensos, y esos salones se reformaron y se les montó la segunda planta para organizarse la sala de teatro, otras aulas de clase y una sala de primeros auxilios, Cruz Roja, como se llamaba.
Ya al final, o en la década del 90, se construyó la tercera parte de esa institución, conjuntamente con lo que es actualmente la básica primaria. Que la básica primaria era un espacio de las construcciones que realizaba el Instituto Colombiano de Educación, el ICFES, construido por la década, por los años 1975-76, donde funcionó la primaria, pero masculina, porque la femenina funcionaba donde es actualmente la Casa de la Cultura. Como digo, ya en la década del 90 se fusionó los niños y las niñas y quedó una sola institución. Y en inicios del 2000 se fusionó la primaria y la secundaria, quedando una sola institución. Allí fue cuando se construyó toda una planta nueva de primaria y la tercera etapa, dijéramos, de la institución del bachillerato. También en la década del 90 se construyeron unos laboratorios que pues yo creo que ya en esta época están bastante deteriorados porque llevan alrededor de 20 o más años y sin un mantenimiento y como lo exige un laboratorio. En el laboratorio el mero hecho de utilizar químicos y hacer una cantidad de actividades lo va deteriorando mucho. Bueno, ¿qué más cuento? En la década del 70 también y en el 80 tuvo como anexo el Colegio de Horizontes, que se llamó Pablo VI. Ese colegio fue anexo a Belmira. Hay que decir que realmente hicimos muy bonita integración entre los profesores que habían allá y los de acá, donde ellos iban, ellos venían, nosotros íbamos y manteníamos muy buenas relaciones, muy buenos intercambios y nos complementábamos mucho en el trabajo. Ya más adelante se acabó esa institución y luego reapareció, pero ya independiente y perteneciendo a Sopetrán como debía de ser. En términos generales, esto más o menos lo que ha sido, y hay mucha historia para contar de esa institución. Estuvo con ustedes, mi nombre es Luis Augusto Tamayo Peña, fui educador durante 33 años, comencé mis labores de docencia en el Colegio Ignacio Yepes de Remedios,